El éxito no es casualidad. Es el resultado de un esfuerzo constante. Buenos días, colegas. Buenos días, magisterín. Vamos a presentar el tema de pautas de elaboración del perfil del proyecto. Informe final y pautas de presentación. Mi nombre es Paola Rodríguez Cano. El mío es Gaia Crispin Quiñones. El perfil del proyecto es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa. Un perfil bien estructurado no solamente define el alcance del proyecto, sino que también establece una base sólida para la planificación y la ejecución y la respectiva evaluación. Introducción y objetivos. El propósito del proyecto. El perfil del proyecto debe comenzar con una declaración clara y concisa que busca lograr con este proyecto, como la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿qué problema o necesidad se pretende resolver? Esta declaración debe ser breve, fácil de entender para cualquier lector. En objetivos específicos son los hitos que se desean alcanzar durante el proyecto. Estos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido dentro del contexto del proyecto. Beneficios esperados. El perfil del proyecto debe incluir una descripción detallada de los beneficios que se esperan obtener al finalizar el proyecto, que pueden ser tangibles, como la reducción de costos o el aumento de la eficiencia. Intangibles, como la creación de una nueva oportunidad de un negocio. El alcance del proyecto define los límites del proyecto, qué actividades se incluyen en el proyecto, qué actividades quedan fuera del alcance del proyecto, y es importante definir claramente el alcance para evitar confusiones y desviaciones en el desarrollo del proyecto. Contexto y antecedentes. Descripción del contexto. El perfil del proyecto debe incluir una descripción detallada del contexto en que se desarrolla el proyecto. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué factores externos pueden afectar al proyecto? Y es importante comprender el proyecto en su totalidad. Antecedentes relevantes. Es importante describir los antecedentes del proyecto, incluyendo proyectos previos o experiencias que pueden ser relevantes para el proyecto actual. Esta información es útil para evitar errores y optimizar el desarrollo del proyecto. Análisis de necesidades. El perfil del proyecto debe incluir un análisis de las necesidades que busca satisfacer con el proyecto. ¿Cuál es el problema o la necesidad que se busca resolver? ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto? Es para garantizar que el proyecto debe abordar las necesidades reales o de los beneficiarios. La metodología del enfoque. Va a ser en un plan de trabajo. El perfil del proyecto debe incluir un plan de trabajo que describa las etapas del proyecto, las actividades que se van a realizar en cada etapa, las fechas estimadas de inicio y finalización de trabajo. Ser realistas y flexibles para adaptarse a los cambios que pueden surgir durante el desarrollo del proyecto. El perfil del proyecto debe describir la capacidad, la metodología o el enfoque que se utilizará para lograr a cabo el proyecto. Esto vamos a dividirlo en preguntas. ¿Se utilizará una metodología ágil, una metodología tradicional o ambas? ¿Qué herramientas y técnicas se utilizarán para la gestión del proyecto? Recursos necesarios. El perfil del proyecto debe incluir una lista de recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluyendo recursos humanos, recursos tecnológicos, y es importante
estimar la cantidad y recursos necesarios para cada etapa del proyecto y garantizar que los recursos estén disponibles en el momento adecuado. Resultados obtenidos. Son los productos esperados. Nos ayudan a definir el alcance del proyecto y se convierten en evidencias del trabajo realizando durante su ejecución. Análisis de los resultados. Evaluación de los resultados. El perfil del proyecto debe incluir la evaluación de los resultados obtenidos en relación con los objetivos establecidos. ¿Se lograron los objetivos del proyecto? ¿Se alcanzaron los indicadores establecidos o definidos? Esta evaluación debe ser objeta y basada en datos. Análisis de desviaciones. Es importante analizar las desviaciones que las produjeran entre los resultados obtenidos y los objetos establecidos. ¿Por qué se produjeron estas desviaciones? ¿Qué factores contribuyen a las desviaciones? Y las lecciones aprendidas. El perfil de proyecto debe incluir una descripción de las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto. ¿Qué aspectos del proyecto fueron exitosos? ¿Qué aspectos del proyecto podrían mejorar estas lecciones de aprendizaje? Las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones principales del perfil del proyecto debe incluir un resumen de las conclusiones principales que se deberían de la evaluación del proyecto. ¿Cuáles son los principales logros del proyecto? ¿Cuáles son las principales áreas a mejorar identificadas? Las recomendaciones para futuras acciones. El perfil del proyecto debe incluir recomendaciones para futuras acciones basadas en las conclusiones y lecciones aprendidas. ¿Qué puedo hacer para mejorar el desarrollo del proyecto futuros? ¿Qué se puede hacer para asegurar la sostenibilidad del proyecto? Impacto del proyecto. El perfil del proyecto debe describir el impacto potencial del proyecto en los beneficiarios. Los beneficiarios, la organización o la comunidad. ¿Cómo se espera que el proyecto beneficie a los stalkeadores? ¿Qué cambios positivos se espera que el proyecto genere? Bueno, esa es toda la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Magister. Gracias, colegas. Esto va a generar. Continuando, voy a hablar acerca sobre el informe final del proyecto. ¿Qué viene a ser un informe final del proyecto? Es un documento exhaustivo que resume todas las etapas, actividades, resultados y conclusiones de un proyecto específico una vez que ha sido completado. ¿Cuáles son los aspectos claves que debemos tener en cuenta? Primero, claridad y precisión. El informe debe ser claro y fácil de entender para diferentes ámbitos. Segundo, debe haber una organización lógica. La información debe estar organizada de manera lógica y coherente. Tercero, evidencia y respaldo. Todos los hallazgos y conclusiones deben estar respaldados por evidencia y adecuadamente referenciadas. La presentación visual. Se debe utilizar gráficos, tablas y otros elementos para poder mejorar la comprensión de los resultados. Revisión y edición. Revisión va a revisar cuidadosamente el informe final para corregir errores gramaticales y de formato. Edición. Asegurarse de que el lenguaje sea claro, conciso y profesional. El formato. Debe utilizar un formato consistente y profesional para el informe. En este caso, Vancouver. ¿Cuál es la estructura típica de un informe? La portada. La portada va
a contener el título del informe, nombre del proyecto, nombre del autor o autores, fecha de finalización del proyecto. Índice. En el índice van las secciones enumeradas y las subsecciones del informe con sus respectivas páginas. Resumen ejecutivo. Es una breve descripción del proyecto, los objetivos del proyecto, principales resultados y conclusiones y recomendaciones claves. Introducción. El contexto del proyecto, la justificación del proyecto, la necesidad o el problema que van a abordar, los objetivos específicos del proyecto que se plantearon al inicio. La metodología. La metodología se basa en la descripción detallada de cómo se llevó a cabo el proyecto, qué métodos, instrumentos o herramientas fueron utilizadas. La discusión es la interpretación de los resultados en relación con los objetivos, análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto. Las conclusiones principales derivadas del trabajo realizado, cumplimiento de los objetivos. Las recomendaciones son sugerencias para acciones futuras basadas en los resultados y aprendizajes del proyecto. Agradecimientos. Son reconocimientos a las personas, organizaciones o entidades que han contribuido con el proyecto de alguna u otra manera. Referencias. Son listas de todas las fuentes de información citadas o consultadas durante la elaboración del informe. Y por último, los anexos, que es un material adicional que puede ser relevante para entender mejor el proyecto. Importancia. ¿Cuál es la importancia del informe final? Un informe final es un documento detallado que va a resumir todos los aspectos relevantes de un proyecto una vez que ha sido completado. Esto va a ser esencial para comunicar los resultados y el impacto que ha tenido y cuáles fueron las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son los consejos para realizar un informe final exitoso? Primero, claridad. El informe debe ser claro, conciso y bien estructurado, que permita a los lectores comprender de una forma fácil el alcance del proyecto, sus resultados y sus implicaciones de los mismos. Segundo, muchas gracias. Esa es toda la parte del trabajo del grupo 7. Espero les haya gustado, colegas y Magíster Jim.